Algo que he aprendido en Estados Unidos es a levantarme mucho más temprano de lo que normalmente lo hago. Que a mí nunca me ha costado despertarme temprano, pero aquí se tiene un concepto de early birds, o sea, pájaros madrugadores. Obviamente cuando tú oyes pájaros madrugadores, nuestra mente ochentera, noventera comienza a tener cierto cortocircuito, como cuando a las computadoras aparece una serie de códigos binarios, ¿verdad? Muchos números. Los códigos se desordenan porque siempre lo relacionamos con el doble sentido, no sé por qué. La intención del video de hoy es ¿por qué no podemos decir que no? Y hago otra vez la referencia de Estados Unidos, un país donde las personas muy fácilmente te dicen no. En cualquier momento te van a negar algún servicio, te dicen no calificas. Claro, te lo mandan por una carta, te lo hacen ver de una manera mucho más política, pero al final es un no. Y los estadounidenses, siempre me refiero a las personas nativas de acá como estadounidenses, también tienen la facilidad y la frialdad de decirte no. Si tienes amigos estadounidenses o amigas estadounidenses, te habrás dado cuenta que cuando de pronto hacen un plan, tú las invitas a algún lugar, alguna reunión, alguna actividad, y ellos ya tienen planes o simplemente no quieren ir o no pueden, te lo manifiestan, te dicen no, revisan su schedule, te dicen que van a tener tiempo en esa semana, pero al final si te van a decir que no, te lo dicen fríamente, sin ningún problema. Incluso cuando aplicas para un trabajo, es muy fácil que te lo nieguen y aquí es muy natural escuchar los no. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que aprender a decir que no? Y más si estás en la creación de contenido. Tienes que decir muchos nos, porque tienes que entender que no solo es prender la camarita y comenzar a hablar, tienes que hacer un plan de grabación. Más cuando ya te metiste de lleno y ya encontraste el caminito, ya le encontraste el sabor para grabar. Ya subes pequeños videos o de cualquier duración, pero ya estás dentro de la creación. Y tienes que saber decir que no si te vas a dedicar a esto, porque el tiempo va a ser muy importante y lo tienes que guardar bien. Ejemplo de decir no en muchas ocasiones. Cuando un familiar tiene alguna reunión y tú por A o B motivo, pues no te llevas, no quieres ir a esa reunión. ¿Por qué tienes que comprometerte si el tiempo es muy valioso y ahora lo estás aprovechando más en algo que te guste, en una pasión, en la creación de contenido? Y créeme que es muy celoso el tiempo, porque yo creo que lo único que tienes que compartir es lo que estás haciendo, hablando de tiempo, y el espacio familiar que tienes que dejar, porque tampoco tienes que darle el 100%. Hay que saber balancear y saber decir que no. Y el decir que no viene con muchos límites, saber establecer límites, mejor dicho, esa es la palabra. Si podemos llegar a establecer algún tipo de límite, primero con los nuestros, porque realmente es donde más nos cuesta decir que no, cuando la mamá, cuando el papá, cuando un hermano, te comprometes. Tenemos que saber decir no, alejarnos de todas las personas negativas, saber decirles que no a esas reuniones de lúceres. ¿Por qué tenemos que ir a reuniones con amigos o compañeros o afines? Vas, te sientas, tomas cerveza, trago, yo no sé, lo que bebas. Y realmente estás rodeado de gente que no te está dando nada, no te está aportando. Al contrario, ese tipo de reuniones se vuelven como reuniones para bullear, ¿no? Siempre ahí están buscando a quién agarrar de bajada. Si cuentas algún proyecto, imagínate tú llegas y dices, estoy haciendo contenido. Es para te pones de pechito, ¿verdad? Te pones de pechito, me tenía que meter acá, perdón. Y pues no tienes que... Creo que me equivoqué, fíjate, por venir hablando contigo. Es que el sol me está matando. Saber decir que no requiere mucho coraje. Sobre todo, desprenderte de amistades y personas que habitualmente están en tu vida. Eso es muy difícil. O personas que tú amas. Les tienes que decir que no. Y eso lo aprendemos. Y estando en un país como este, va a ser más fácil porque es parte de la cultura decir no. Un no es muy natural saberlo decir. Ahora, dentro de todos los límites o dentro del aprendizaje de decir no, primero tendríamos que aprender a aceptar los nos que vienen para nosotros. Y ahí ya estamos del otro lado. Aprender a aceptar que nos digan que no y que no golpee el ego. Ese es un reto muy grande también. Pero desde la primera vez que aceptas un no, ya entendiste que la otra persona también tiene espacio y sobre todo tiene el derecho de decir que no.
Y al entender que todas las personas tenemos derecho a decir que no, se te va a facilitar hacerlo. Es importante también decirle no a algunas oportunidades. Porque ahora siempre yo me hago la mentalidad, yo aquí ando dando vueltas como puro menso por estar hablando contigo, mira lo que hago. Venía de un yard sale y me perdí en la calle porque el sol me bloqueó, pero ahorita vuelvo a agarrar mi rumbo, como cuando te desvías en la vida y luego vuelves a tu camino inicial. Esas oportunidades, perdón que me salga, pero esas oportunidades, hay oportunidades las cuales no son buenas, aunque aparenten ser buenas. Por ponerte algo en la mesa para analizarlo. Los pescadores dicen de que hay que soltar peces pequeños para agarrar un pez grande. ¿Cierto o no? Entonces significa que esos no son como una herramienta que tenemos que incluir en nuestra vida para saber qué oportunidades tomar, a cuáles decirles que sí y a cuáles decirles que no. ¿Es fácil? No. ¿Te gusta esta comida? No, no te comas algo que no te gusta. La indigestión, esos problemas. ¿Te vas a comer algo por compromiso? Es bien fácil. A veces me ofrecen comida en algún lugar, me ofrecen algún tipo de bebida, pero obviamente yo en mi edad me tengo que cuidar porque ya no soy tolerante a muchas cosas que antes sí lo era. Y ahora sé decir que no. Ahora tengo que decir absolutamente no porque al final yo soy el que estoy sufriendo las consecuencias de haber dicho que sí. Pero poniéndolo un poco más extenso, más grande, nos cuesta decir que no. Y yo creo que es un problema cultural porque nos han enseñado que a todo tenemos que decir que sí y tenemos que ceder. En cada instante estar cediendo y cediendo y cediendo y cediendo y cediendo y cediendo y cediendo. Y la gente se aprovecha de eso. No sé si has escuchado o has actuado o te has aprovechado de una persona que no sabe decir que no. Ese es el problema. Esa persona que no sabe decir que no, todo mundo le encarga absolutamente todo. Llegó el tío de visita y hay que ir a Los Ángeles, al aeropuerto. Nadie quiere manejar hasta allá. Nadie, ni pagar estacionamiento. No digamos que llegó al aeropuerto de Tijuana y va a cruzar el puente por el cross border. Son como 2 horas y media, 3 más estacionamiento. Nadie quiere manejar. Pero le dicen al tío, a la persona que no sabe decir que no. O tú eres esa persona que no sabe decir que no. Y no te cansa que todo el mundo te busque y te busque y te busque. Y cuando tú los buscas, ellos sí te pueden decir que no. Ahora, los no que más duelen decir. Ese no es interesante. Piensa. Cuando yo comencé a pensar cuál era el no más difícil que yo podía decir, es decirle no a un hijo. A veces por lección y por formación de vida, tenemos que decirles que no, aunque nos duela, pero es por su bien, como decían nuestros padres o nuestros abuelos. Yo vengo de una generación y siempre se los voy a mencionar. Una generación donde mi niñez la viví en los 80, mi edad adolescente en los 90 y ya mi juventud en los 2000. Entonces esas 3 épocas vienen acompañadas de muchas tradiciones arraigadas en los 70s y en los 60s, con los cuales fueron formados mis padres, y con las líneas que habían establecido mis abuelos, una formación híbrida entre los castigos y el decir no. A mi abuela se le facilitaba mucho, era experta en decir que no. Y qué lástima que yo no pude aprender esa lección de mi abuela a muy temprana edad. Ahora yo sí sé decir que no. Y estos videos que hago relacionados con la motivación para que crees un canal de YouTube, para que te especialices, para que te renueves, para que te sientas bien, para que seas una nueva versión después de los 40 de ti. Esa es la intención de estos videos. Porque yo lo estoy haciendo. Pero he entendido que tengo que agregar nuevas maneras de funcionar. Y entre esas nuevas maneras de funcionar está el saber decir que no. Yo siempre fantaseo con querer viajar en el tiempo. Todos tenemos
diferentes fantasías. Desde niño siempre quise viajar en el tiempo. Me cautivaba tanto el hecho de imaginarme que existieran máquinas del tiempo que te pudieran trasladar a momentos, épocas o situaciones de vida o ver seres queridos que ya no están. Eso es para ponerte en contexto, para llegar al punto que te quiero mencionar. Y si tuviera yo la oportunidad de viajar en el tiempo y mirarme a mí mismo en el pasado, a ese adolescente confundido, desordenado, flojo, fumando, viendo qué va a pasar de su vida con una patineta en la mano. Y como el viaje es controlado, pues también hay que vestirse para la ocasión. Un hoodie, no llamar la atención, pero que seas alguien que la gente diga, qué raro este tipo, parece que no es de esta época. Alguien lo va a percibir. Y cuando suceda eso, quedarme en una esquina donde yo sé que voy a pasar en algún momento. Y cuando me vea acercarme, no interactuar tanto porque puedo cambiar muchas cosas, pero decirme, hey morro, vago, hey, morro menso. Claro, los insultos son la mejor muestra de amor y de honestidad. Y si nos les decimos a nosotros mismos, es mucho más maduro aceptar. Ahora, ¿yo qué me diría? Le diría a ese confundido o a esa persona, a ese joven que se está formando, hey, no digas tanto que sí, aprende a decir que no. Tal vez ahora no lo comprendas porque estás joven y andas en tu vida vagando y queriendo ser alguien. Te veo así como que wants to be some, o sea, por no decirme wannabe. Pero que en algún momento tienes que aprender a decir que no. Eso me dijera. Eso me hubiera gustado hacerle caso a las personas porque sí, hubo personas que me lo dijeron. Lamentablemente nosotros no escuchamos. Y a esta edad ya, híjole, se puede cambiar, pero no hubiéramos cometido muchos errores al haber aprendido a decir que no a temprana edad. Y creo que los primeros no que dices van así como con inseguridad, no los quieres decir. Tal vez por compromiso, por quedar bien, porque las personas no aceptamos los no. Y mucho más de gente que nos quiere o queremos. Pero es muy maduro saber decir que no. Y primero acuérdate, aceptar los no. Y después de aceptar los no, aprender a decirlo. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad, al igual que mi fantasía, de regresar a algún momento del pasado sin cambiar tanto, solo tirar algo que te va a beneficiar y ya volver en otro momento y decirte, aprendiste a decir que no? ¿Qué harías tú? ¿Pensarías lo mismo? Fuera si le dijeras, aprende a decir que no. La creación de contenido es eso, ¿no? Comunicar, tratar de dejar algo en la persona que te está mirando. Y yo te motivo que lo hagas. Que no te importe que no tengas un equipo profesional. Recuerda que el equipo no es el que hace el contenido. Un buen micrófono, tu celular, aprende a hablarle a la cámara. No es que yo sea un experto, pero yo te estoy diciendo lo que dicen las personas que saben más. Y yo les hago caso. Trato de hablarle a la cámara a mi manera. Trato de sentirme relajado. Trato de entender, o ya entendí que hay alguien ahí, que tú estás ahí escuchándome. Y yo eso lo agradezco porque el tiempo que estás invirtiendo en escucharme no es para que lo pierdas, ni para que yo te comience a bailar en TikTok. Yo creo que no me quieres ver bailar, pero sí es importante que compartamos estas mismas ideas, porque yo me estoy dirigiendo, la intención de estos videos van dirigidos específicamente a todas las personas que les surgen estas dudas. Y yo en mi pequeño mundo creo, en mi capsulita, en mi domito, pienso que hay muchas personas al igual que yo que están confundidas o que provienen de mi generación, y como hemos vivido cosas similares, asumo que tienen los mismos miedos, las mismas inseguridades, que no se atreven a hacer lo que yo no me he atrevido a hacer, y por eso me tomo el atrevimiento de decirte como las cosas que a mí me han ayudado para cambiar, las cosas que me están ayudando para renovarme, para refrescarme, para sentirme bien, porque en el momento que me deje de sentir bien haciendo videos o haciendo alguna nueva actividad, tengo que tener la madurez de saber decir que no está funcionando y que ya no me siento bien. ¿Ves la importante decisión de aprender a decir que no? Incluso un no a uno mismo. Ojalá aprendas a decir que no, como yo lo estoy aprendiendo. Ahí se lo dejo.